Vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 10. Mientras van buscando, recordamos como siempre apagar los celulares o ponerlos en silencio, así no nos distraemos. 1 Corintios 10, recordamos un poquito lo que veníamos viendo semanas atrás. Veíamos ahí en los capítulos 8, 9, 10, la semana pasada Omar nos traía la segunda parte del capítulo 10 y veíamos una idea que prevalecía, que era en no perjudicar, no agraviar la conciencia de los otros, ¿no? Y veíamos todo este tema que acontecía en esa época con los sacrificados a los ídolos. Y Pablo decía que de cualquier cosa de la carnicería se puede comer, pero si eso va a agraviar la conciencia de mi hermano, yo no lo voy a comer, ¿no? Y el principio era que ahí está en el verso 24, que dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esa era la idea. Pero hoy tenemos por delante los primeros 13 versículos del capítulo 10, donde es como que Pablo abre un paréntesis y con el ánimo de hacer una advertencia, ¿no? Como detenerse, y como que es una luz amarilla o roja de advertencia. Y arranca diciendo: no quiero que ignoren lo que les voy a decir ahora, ¿no? Presten atención, cuidado con esto. Y vamos a leer entonces a partir del verso 1 del capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y es como que Pablo, en esta advertencia que les quiere marcar a los corintios y nos llega hoy a nosotros, traza como un paralelo con el pueblo de Israel cuando salen de Egipto, ¿no? Y ahí arranca diciendo que todos ellos, y vieron que se repite mucho la palabra todos, muchas veces, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Quizás esto es un poquito difícil de entender, esto de que fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Algunos comentaristas sugieren que lo que está diciendo es que al ser bautizados en el mar salieron de Egipto, ¿no? Y al ser bautizados en la nube se identifican con Moisés, que es una de las figuras del Antiguo Testamento de Cristo, y se identifican con Dios, ¿no? Con la autoridad que había puesto Dios, que era Moisés, pero como figura de Cristo. Y después en los versículos vienen más atrás, lo dice más claramente, porque dice: todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, que caía del cielo, y el Señor Jesús es el pan del cielo, que bajó del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, que ellos habían sido bendecidos, igual que nosotros, por la roca espiritual, por Cristo. Habían sido alcanzados por la gracia de Dios. Dice que todos, ¿no? Igual que nosotros, todos nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Hemos sido beneficiarios de la misericordia de Dios. La gracia de Dios nos alcanzó a todos. Pero viene el versículo 5. Sí. Pero viene el versículo 5. Y si bien todos habían alcanzado la gracia de Dios, todos habían recibido la bendición, dice que de los más de ellos no se agradó Dios.
Y ahí está la tragedia en el desierto. Dice que no se agradó de ellos. Y ese es el tema del pasaje. Agradar a Dios, complacerle. Dice Dios del Hijo, del Señor Jesús cuando estaba acá en la tierra: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En el cual tengo complacencia. Caminar con Dios, agradarle. Caminar con Él, como Enoc, ahí en Génesis nos dice que Enoc caminó con Dios y dice que Enoc desapareció porque Dios se lo llevó, Dios lo traspuso, no vio la muerte, ¿no? ¿Cómo habrá sido la vida de este hombre? ¿Cuánto habrá agradado a Dios? ¿No? Y ese es el tema. Y en esto fallaron, en agradar a Dios. Y hablábamos de tragedia, una tragedia en el desierto. Hoy en día cuando acontece una tragedia en la ruta, un accidente, ¿qué pasa? Van los peritos muchas veces, ¿no? Y van a determinar a ver qué fue lo que pasó. Bueno, acá Pablo nos dice qué fue lo que pasó. No agradaron a Dios. Y es como que pasa a ser como una especie de informe pericial, podríamos decir. Donde empieza a detallar y es como que va trayendo acontecimientos del Antiguo Testamento, ¿no? Y como que acá pusiéramos un YouTube y fuéramos mostrando escenas. Bueno, va haciendo una cosa así, va trayendo escenas y va lanzando advertencias, pero que además de advertencias son cosas que nosotros podemos tomar para agradar o para desagradar a Dios, ¿no? Y va trayendo estas escenas, no las vamos a leer obviamente por el tiempo. Yo voy a hacer algunos comentarios, les voy a dejar las citas bíblicas para que ustedes después puedan leer, ¿no? Hay muchas enseñanzas. Vamos a hacer solo algunos comentarios. Entonces ahí en el verso 6 dice la primera advertencia, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. La primera advertencia: no codiciar. Agradar a Dios en nuestros deseos, en los deseos de nuestro corazón. Podemos pecar de distintas formas, con acciones, ¿no? Podemos pecar con la palabra. Una persona puede blasfemar, puede mentir, puede insultar a otro, pero también podemos pecar codiciando, con los deseos de nuestro corazón. Y vemos en la historia del pueblo, a veces codiciando, deseando, cosas que eran claramente contrarias a lo que Dios decía. Cuando se ponían a adorar a los dioses de los otros pueblos, bueno, era un pecado intrínsecamente malo, per se era malo, ya se sabía. Dios dijo: al Señor tu Dios adorarás, al solo servirás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Claramente no tenían que hacer eso. Igual cometían el pecado, pero había veces que cometían y codiciaban cosas que intrínsecamente no eran malas, pero si están fuera de la voluntad de Dios, terminan siendo malas. Cuando Dios les dice: yo los quiero llevar a la tierra que fluye leche y miel, ahí los quería llevar Dios, esa era su voluntad. Y ellos, no, nos queremos volver a Egipto, y recordaban el ajo y las cebollas de Egipto. Bueno, no estaba prohibido comer ajo y cebolla, pero Dios lo quería llevar a otro lado, lo quería llevar a la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y ahí también desagradaron a Dios. En desear cosas, la semana pasada hablábamos de todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? Que quizás son lícitas, pero si no son lo que Dios tenía preparado para mí, terminan siendo malas y malogramos el plan de Dios. Ahora estamos diciendo que no podemos tener deseos, no, de ninguna forma, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner esos deseos en el lugar que corresponde, como Dios quiere. Ahí Pablo también le dice a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, ¿no? Podemos tener deseos en el corazón, pero ¿qué tenemos que hacer? Regar el trono de Dios con nuestras oraciones. Y Dios nos va a mostrar su voluntad si lo hacemos de corazón. El Salmo 34
dice, deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate. Camina con Él, alégrate en Él. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero tenemos que hacerlo con cuidado. En Isaías nos dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Como son más altos mis caminos y mis pensamientos son tan altos como está más alto el cielo que la tierra, ¿no? Ahora, y siempre yo lo tomé así ese versículo, como que son muchos más altos, y es verdad. Pero también hay que considerar literalmente lo que dice el versículo anterior. Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Martín, no podés pretender que el Dios que gobierna con la palabra de su poder todas las galaxias, desde las galaxias hasta las bacterias que vos no podés ver, que tus pensamientos van a estar alineados siempre con los de... Más bien va a ser lo contrario, ¿no? Los pensamientos que van y los deseos que van a surgir de mi corazón, que está inclinado de continuo hacia el mal, que es engañoso y perverso, ¿cuánto? Más que todas las cosas, ¿no? Difícilmente esté siempre alineado. Por eso es que, ¿qué tenemos que hacer con los deseos? Ponerlos a los pies de Él y regar su trono con nuestras oraciones para que Él confirme, ¿no es cierto?, en el corazón. La segunda advertencia dice, no sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No sean idólatras, segunda advertencia. Agradar a Dios con nuestras prioridades. Agradarlo con nuestras prioridades. Acá la referencia es a Éxodo 32, cuando estaba Moisés en el monte recibiendo la ley de Dios, estaba Josué también, y mientras tanto el pueblo veía que Moisés tardaba, fueron a hablar con Aarón, se hicieron el becerro de oro. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué es idolatría? Idolatría es cualquier cosa que les quita el lugar a Dios. ¿Y qué pasó? Salió el becerro de oro y ¿qué dijeron? He aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿no? Sacaron a Dios su lugar. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, empezó lo que dice acá, a comer, a beber, a regocijarse, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando empezamos a sacar a Dios del centro del corazón. Empieza a ganar lugar lo que me gusta a mí, lo que me conviene a mí, lo que me es más cómodo a mí, ¿no? Y empezaron a esto, ¿no? Dice, a comer, a beber, a regocijarse. Y yo pensaba en esto, en la cultura en la que hoy vivimos. Hoy nuestra sociedad es como que hace un culto de la diversión, del entretenimiento, ya no sabe uno qué plataforma, los deportes, tantas cosas, ¿no? Algunas lícitas, pero que nunca tienen que tomar el centro del corazón, distraernos de lo que Dios quiere. ¿Cuántas cosas que pueden sacarle el lugar a Dios? ¿Qué decir del dinero? Si no ofrendo como Dios quiere, estoy poniendo el dinero en un lugar que no tiene que estar. Si tengo un comercio y no pago los impuestos que tengo que pagar, o falseo una declaración jurada, estoy sacándole el lugar a Dios. O el empleado que está en relación de dependencia, hoy se puso de moda con la pandemia del teletrabajo, el trabajar en la casa, y ahí cuando entre comillas no me ve nadie, ¿no? ¿Estoy aprovechando el tiempo como corresponde? ¿O estoy haciendo mis tareas como Dios quiere? Cualquier cosa que yo corro la palabra de Dios por mi interés personal, por mi comodidad, por mi disfrute, lo que sea, es idolatría. Es idolatría. La Biblia nos dice, con este tema de las actividades, el estudio también, que todo lo tenemos que hacer como para el Señor, no como para los hombres, ¿no? Yo recuerdo en un trabajo, hace muchos años, todavía estaba de novio con Marcela,
Acababa de entrar y todo el mundo me venía a hablar mal de un muchacho, todo el tiempo. Este muchacho, como quien dice, entró acomodado. Era el sobrino de uno de los capos de un cliente muy importante que tenía la compañía, entonces estaba acomodado y él como que se aprovechaba de la situación y bueno, no faltaba oportunidad para faltar, llegaba siempre tarde, a mí también ya me empezó a llamar la atención. Su trabajo lo hacía muy a desgano, estaba en facturación, la mitad de las facturas salían mal, el muchacho que trabajaba con él se tenía que quedar después de hora y estaba en boca de toda la oficina. Y bueno, resulta que un día yo estaba en la cocina, me estaba haciendo un café y yo estaba silbando un coro, ¿no? Creo que era una canción de Marcos Witt. Y entra este muchacho. Y entonces escucha la melodía y la reconoce. Entonces me dice, ¿sos creyente? Y yo me quedo así mirándolo, ¿no? Como el 2 de oro, lo miraba. Y yo lo miro y digo, sí, ¿que vos también? Sí, me dice. ¿En serio? Le digo. Y me salió de adentro. Y uno dice, bueno, qué lamentable, ¿no? Que pasen estas cosas. Como decía Jorge, yo pensaba, si este muchacho le llegaba a compartir el Evangelio a alguno de ahí, le iba a cortar la oreja, ¿se acuerdan que decía así? Y cuando hay un cristiano en algún lugar que realmente es de estos que agradan a Dios, que caminan con Dios, generalmente le confieren responsabilidades, le dan la llave de la fábrica, de la caja de seguridad, lo que sea, ¿no? Y cómo se nota cuando una persona vive con Dios, que le agrada, ¿no? En el trato con las personas. Vuestra gentileza sea conocida por todos, ¿no? En la humildad, el Señor decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En tantas cosas, ¿no? Como cantábamos hace un rato, tú lo llenas todo, cantábamos algo así. El Señor, cuando hay alguien que lo agrada, llena todos los rincones de la vida. Tercera advertencia, verso 8. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Tercera advertencia, no fornicar, no la inmoralidad sexual, ¿no? Y cualquier tipo de inmoralidad. Y ahí es agradarlo a Dios en nuestra intimidad. Acá la referencia es a Números, cuando nos dice que cayeron en un día 23.000, Números capítulos 25, ahí la escena que trae Pablo es cuando dice que las mujeres moabitas los invitaban a los varones del pueblo de Israel a sacrificar a sus ídolos, ¿no? Y todos estos sacrificios tenían todo un trasfondo sensual y dice que empezaron a practicar todas estas cosas. Y yo pensaba, cuando tenemos deseos, como decíamos al principio, que no tienen que estar, ¿no? Y se quedan. Y ahí todavía no es un pecado de acción. Y eso hace que Dios termina saliendo del centro del corazón, ¿no? Y terminan pasando estas cosas. El pueblo terminó cayendo en la inmoralidad. En otro contexto, Pablo dice, también en Romanos, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones. Dice que habían conocido a Dios, pero no le dieron gracias, ¿no? Y es como, ¿se acuerdan cuando veíamos el año pasado a Sansón y el pueblo de Israel? Cuando uno lo corre a Dios y pasa el tiempo y Dios nos habla con su palabra y nosotros seguimos, ¿no? Sin ponerlo en el centro del corazón, como que Dios nos suelta la mano y termina
y nos termina entregando a la, dice, inmundicia y la concupiscencia del corazón. Eso fue lo que le pasó al pueblo. Dice en Proverbios, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Podemos convivir con estos pensamientos, con los deseos que no agradan a Dios, sin que esto no termine incendiando todo, nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia, ¿no? Perdiendo la comunión con Dios, con los hermanos? No, va a pasar eso, ¿no? Y pensaba en la declaración de Job, y nos interpela a cada uno en lo personal, en lo íntimo, ¿no? En lo secreto. Job decía, hice pacto con mis ojos. ¿Habré yo de codiciar una virgen? Y dice, porque ¿qué galardón me daría Dios de lo alto? ¿Qué recompensa me daría el Altísimo? ¿Lo voy a agradar a Dios? Como decíamos al principio, de ninguna forma, ¿no? Bueno, cayeron en esto. Y hay dos advertencias más, las vamos a meditar juntas porque son parecidas, están en los versos 9 y 10. Ni tentemos al Señor, como también algunos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos también murmuraron y perecieron por el destructor. No tentemos al Señor, no murmuremos. Y ahí la reflexión es agradar a Dios en medio de su casa. Agradarlo a Dios en la comunión en medio de su casa. Las referencias son cuando vemos ahí en cuando tentaron al Señor, estamos en Números 21, verso 5, y es ahí cuando el pueblo está en el desierto y van bordeando ahí una tierra y se impacientaron y dice que hablaron contra Dios y contra Moisés, contra Dios y contra la autoridad que había sido puesta por Dios. Y en el verso 10, cuando los vemos que murmuraron, la referencia es a Números capítulo 16, que ahí lo que tenemos es la rebelión de los de Coré, que hicieron algo parecido. Le dijeron a Moisés y a Aarón, ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes para darnos indicaciones, para guiarnos? Y bueno, ¿y cómo terminó la historia? Cuando Moisés les dice, bueno, pónganse ustedes ahí, nosotros acá, Aarón del otro lado, vamos a ofrecer incienso y el de quien se agrade Dios se va a agradar y del que no, bueno, ¿qué pasó? Todos estos de Coré, dice que se abrió la tierra y se los tragó vivos, descendieron vivos al Seol. Y una cosa que me llamó la atención es, en el capítulo 16, cuando empieza a comentar toda esta rebelión de los de Coré, dice que tomaron gente. No solo ellos se rebelaron, sino que empezaron a incitar a los demás a rebelarse. Y pensaba en Proverbios que dice que hay 6 cosas que aborrece Dios, pero aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es justamente esta séptima? El que siembra discordia entre los hermanos, ¿no? Y vaya que si desagradaron a Dios, dice que Dios abomina esto. Y después en el verso 12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto no se trata de tener años de creyente, de haber hecho un seminario bíblico, todas cosas buenas, ¿no? De quizás a lo largo de los años no haber caído nada de esto y quizás sentirse fuerte. Pero ¿qué dice Pablo? Otra advertencia más. El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Y es como que tenemos que todos los días volver al Señor, como con el maná. El maná no servía juntar hoy por hoy y mañana. Tenía que mañana volver a salir a buscar el maná. Y todos los días
tenemos que ir otra vez al Señor, todos los días, a su palabra, a querer, como decíamos, caminar con Él, a querer agradarle. Y después llegamos al verso 13, que es como que tiene un doble filo, diría yo, porque dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y yo decía de un doble filo porque, por un lado, uno dice, bueno, gracias a Dios, ¿no? que Él no me va a dejar ser tentado más de lo que pueda aguantar. Y es como un alivio, una bendición, pero al mismo tiempo no vamos a tener excusa, porque no vamos a poder decir, esto era irresistible, era insoportable, ¿no? Entonces, la meditación es poder agradarle, como decíamos, caminar con Él y que se cumplan en nosotros las promesas del Salmo 1, que dice que este varón que se regocijaba en la palabra de Dios llegó al final del camino y su hoja no cayó, que dio fruto a su tiempo y que todo lo que hizo Dios lo prosperó. Poder terminar, como dice Pablo, la carrera con gozo, ¿no? Decir, he guardado la fe. Y el desafío es no caer en este grupo del verso 5, ¿no? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Uno piensa tantos hermanos, tantos años, que quizás terminan apartados por haber caído en alguna de estas cosas. Bueno, oremos, hermanos, y cada día volvamos a Él, sabiendo que somos débiles y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Con este deseo de que en todos los ámbitos de la vida, en todo donde nos movamos, podamos tener este perfume. Como cantamos, tú lo llenas todo, que podamos llenar con el perfume de Dios todos los lugares donde nos movamos. Para finalizar, una de las escenas que más me conmueven a mí del Nuevo Testamento es María, cuando sin saberlo lo unge al Señor para su sepultura, ¿no? Y ella irrumpe en ese lugar donde estaba el Señor con un frasco, un perfume carísimo, y lo rompe, ¿no? O sea, lo material lo tenía a un costado, ¿no es cierto? El valor del dinero lo tenía a un costado. Lo rompe y se postra a sus pies. Tenía al Señor en el centro del corazón y lo adora. Y eso es lo que busca el Señor. Adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y termina el pasaje diciendo que toda la casa se llenó del perfume. Y así es la vida de una persona que agrada a Dios, ¿no? Ojalá que como decíamos, que cada uno de nosotros podamos agradar y que podamos experimentar esto y que ninguno de nosotros caigamos en el grupo de estos que perecieron en el desierto. Que Dios bendiga su palabra.